Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana con muchas informaciones, algunas defunciones, algunas... Unas notas tristes para la comunicación y nosotros. Efectivamente. Que fueron buenos amigos de ambos, de dos amigos como don Mario Rivadulla, que era un poquito más entrado en edad que... 92 tenía. 92 años, que Orlando Gil, el otro amigo, compañero de mucho tiempo. Sí, sí. Ambos Grandes fallecieron amigos. el domingo. La comunicación sufre unas bajas sensibles en estos dos casos. Don Mario, cubano, dominicano, porque él se aplatanó aquí. Tenía 50 y tantos años sí. aquí en el país, un hombre muy sencillo, muy culto, muy sencillo. Y que la misma Cuba jugó un papel importante. Sí. Yo hablé mucho de la raíz del libro de Padilla, Heberto Padilla, cuyo caso dividió a la izquierda latinoamericana. Y en su libro de memoria, Heberto Padilla hablaba de Mario Rivadulla. Entonces, un día nos sentamos a hablar de esas cosas. Jugó un papel importante. Él salió de Cuba y quedó aquí en el país. No fue un hombre de contradicciones. No. Incluso con el régimen cubano, él no jugó papeles. No, después de que salió de Cuba ya no volvió. Quedó tranquilo y se concentró en el área de la comunicación. Y fue una persona de muy fino trato, de muy agradable. De don Mario Rivadulla. Pasa a su alma. El caso de Orlando, un profesional de fuste, uno de los hombres más enterados y culto, mejor enterados del país. Manejó la poesía también, sí, él era poeta, aunque en menor medida, pero lo hizo. Sí. Muy enterado Orlando, a veces se ponía celoso porque yo le conseguía algunas informaciones, me le iba adelante con algunos datos. Y como en algunos momentos abrevábamos de la misma fuente. De un querido amigo que tiene, que es uno de los hombres... tiene posibilidades de acceder a fuentes privilegiadas. Yo recuerdo que Orlando se puso medio celoso, fue con unos datos que yo filtré de una famosa reunión que hicieron la gente de la llamada OTAN del PLD. En un momento conflictivo para el partido. En un momento muy conflictivo para el partido, y ellos se reunieron en esas comidas opíparas y bien acompañadas de vinos por ahí ¿cómo se llama? Una finca de Villa Altagracia. Por la finca de Villa Altagracia de un conocido dirigente del PLD que también era miembro prominente de la OTAN. Y bueno, yo le saqué de arriba a abajo los datos fundamentales de esa reunión en mi columna del Listín Diario. Tú diste un palo en ese momento. Un palo de gallera. Le recuerdo que... Lo dejaste haciendo swing a Orlando. Sí, entonces recuerdo que el amigo también ya fallecido, Reinaldo Pared, que era a la sazón presidente del Senado de la República y secretario general del PLD, llamó a un amigo común, poeta él, y le dijo, pero ven acá, ¿y cómo es que Encarnación se entera de algunas informaciones? Porque eso pasó así. Entonces yo, pero tenía que pasar así, pues yo lo dije, y yo lo dije porque había una gente ahí. Tú tenías una buena fuente. Pero por Dios, de primera estaba allá adentro el hombre. Y entonces, así era Orlando, un hombre medio guabinoso en algunas, pero amigo de los amigos. Sí, muy buen amigo. Participaba de unas tertulias. Y un tercio de unas tertulias comilonas que se siguen haciendo todavía, pero ya más recogido por la pandemia. Eso se popularizó en el Supermercado Nacional, la tertulia de los sábados. Yo en algún momento participé allí, mi finado también, el embajador Papito Moreta. El Papito se retiró, después me retiré yo, retiraron otros, porque había, ¿sabe? También el problema en esos casos. Alguna gente que son los que más piden a pedir vino caro, muy carísimo, y entonces después a la hora de pagarle... Se ponen tímidos. No, que a la hora de pagar entonces tocábamos todos iguales, pero si no pedimos igual. No. La capacidad de pedir no es la misma, ¿verdad? Hay gente de palas grandes.
No, si hay gente que es lujoso en pedir el vino, debería ser lujoso en el pago. Exactamente. Entonces, por eso se retiró Papito y por eso me retiré yo también. Y otros. Y bueno, después se agregaron muchos otros a esa tertulia. Pero habían más peñas, yo digo tertulia, peñas. Sí. Pero bueno, pero Orlando, un gran amigo, tenía el privilegio de escribir para más de un periódico al mismo tiempo. Sí, sí. Escribía en el Listín Diario la columna Orlando Dice y escribía en este periódico, el Diario Libre. Todavía se conserva el nombre, pero él no firmaba la columna, No, pero no. la escribía él. Él fue que la ideó y la concibió. La ideó y la mantuvo de buena tinta. Y se ve el cambio. Se ve el verde todavía, pero la tinta es verde, pero el contenido ha cambiado. Bastante. Se comenzó a notar el y cambio. la forma, porque Orlando tenía un gran cejo incisivo. Claro. Muy bueno. Manejaba un poco el cinismo. Sí, y la sorda. Realmente muy bueno. Y definitivamente uno ya lo que le queda es desearle paz al alma de ambos comunicadores, muy buenos ambos, y que llenaron toda una época. Sí. Y que no se nos sigan yendo, porque entonces nos van dejando solos. Sí, sí. Entonces, ojalá no se siga perdiendo más personas. No, y que además de esas cosas uno no se ve como, pero está tirando, los tiros están disparando y no es de los molinos, ¿verdad? Sí. Pero bien, uno relajando para con hacerlo, estas cosas serias. Con cosas serias. Para que el golpe duela menos. Así es, para que el golpe, como diría Lorenzo Hernández en sus famosas en las canciones no era de Radio Popular, sino te lo hacía en la onda musical. Decía él, amontonando vida para que la muerte duela menos. Sí. Lorenzo Hernández. Sí, porque yo no estaba en la capital todavía. Tú estabas en Santiago. En Santiago, en Santiago. No, yo estaba aquí ya porque yo vine aquí de 5 o 6 años. No, yo vine temprano, yo salí a lo claro temprano, Climen. yo vine a la universidad aquí. Yo vine ya. Y después yo nada más nací en Ocoa. No, tú tienes que socializarte y te criaste aquí en la capital. Después fue que yo tuve que comenzar a conocer los ocoeños, integrarme a la asociación de ocoeños residentes en Santo Domingo, y que fui directivo de los directivos. Y bueno, esa es la historia. Ahora vemos, Danilo, en la parte noticiosa, que llega el momento de conocer las pruebas en el caso Antipulpo. Que vi a Camacho quejándose. A Camacho quejándose de la ley. De la ley. Que hay que modificar la ley. Que hay que modificarla, dice él. Pero sí, eso no tiene validez. Es que aquí hay muchas cosas que yo no sé. La ley se supone que debe ser un instrumento al servicio de el fortalecimiento institucional del país para mejorar cada cosa que ande medio floja, coja. La ley debe ser modificada, pero para bien. Debe ser actualizada. Por ejemplo, ahora se se estuvo quejando recientemente con razón el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, porque hay una serie de reglamentos y de leyes adicionales que debieron... Que están pendientes. Que debieron formar parte de aquella reforma que se hizo a la Constitución en el 2010. Sí. Y de unos candados que también están materia pendiente. Bueno, yo creo que esos candados no encontraron ferretería donde buscarlos. Pero lo de las leyes, eso es mandatorio, es la Constitución. Sí, claro. La que dice eso para poder... Porque una ley, como tal, así, si no tiene nada más los enunciados, es difícil la aplicación. Sí, el reglamento, toda ley, es el que determina por dónde echarle mano para cumplirla y hacerla cumplir. Entonces aquí se descuida mucho con eso. Se está hablando con la Constitución, se quiere por ejemplo, un Ministerio Público Independiente, pero es que
la ley establece la independencia. Sí, y la misma Constitución. Pero la ley no, la ley de leyes, la Constitución. Claro. Que es lo que le han dicho la oposición, especialmente la Fuerza del Pueblo. La ley lo dice, la Constitución lo dice, entonces no hay que estar embromando tanto con el tema de la Constitución, porque así como pasó con Punta Catalina, que yo le escribí unas líneas al presidente, digo, al tema, y uno de los digitales donde yo publico la columna, que es el almomento.net y el correo.dot, refería que así como Punta Catalina, debió el presidente de la República en algún momento asumirlo con el peso de su persona, el peso específico de su persona, asumirlo y llevar a la opinión pública la seguridad de lo que se estaba pensando hacer y de lo que realmente se iba a hacer, para que la opinión pública, especialmente la oposición o sectores que, por las costumbres, las traposerías que muchas veces se dan en los gobiernos, en todos, o en la mayoría, o si usted quiere de aquí para atrás, bueno, pero se dan esas cosas. Entonces, para evitar eso, que el presidente dijera lo que finalmente dijo. Digo, mire, yo les garantizo que Catalina ni se va a vender ni se va a privatizar. Entonces, ¿por qué no dijo eso el presidente primero? No hubiera tenido que estar aclarando eso. Ese debió ser su punto de partida. Porque hablaron varios funcionarios, pero no a todos los funcionarios se le cree. No. No se le cree a muchos funcionarios. Entonces, pero el presidente, es como tú dices, debió ser el punto de partida. Entonces, bueno, iniciar las cosas. Y tanto así, fíjate, no se había mandado todavía el proyecto de fideicomiso. Del fideicomiso, o sea, no se había modificado la ley para establecer el fideicomiso público, porque eso se hizo inicialmente para manejar asuntos inmobiliarios, qué sé yo, fomentar las inversiones en el sector inmobiliario, pero no abarcaba el sector público, aunque en la práctica, que era lo que decía el presidente y creo que decían otros funcionarios por ahí, de que ¿cómo se llama? El peaje sombra, todas esas cosas se hicieron con esa ley, pero sin decirlo en la ley. O sea, eso no estaba taxativo. Y uno se ha enterado. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Mandarlo allá y además someterlo al Consejo Económico y Social para, como dijera el presidente, poner a que todos los sectores que quieran opinar, opinen y den las recomendaciones del lugar. Sí. Entonces, pero eso se pudo haber hecho antes. Y además hubo una pifia ahí que no se le advirtió al presidente, por ejemplo, cuando él decía, he instruido al Senado de la República para que aguante eso hasta que llegue, para mandarlo al Consejo Económico y Social. Que yo he dicho ya, creo que fue el viernes, que eso no está en la estructura del Estado, eso fue una instancia que se creó para diálogo, para llegar a consensos, llegar a acuerdos, y entonces mandar eso. Y para canalizar discusiones. Y se supone que debate, que a veces no se llega a debate, sino a discusiones y a alegatos. Pero a veces se acuerdan algunas cosas en el marco de una mesa de discusión, que en otra instancia, en otra situación no se pudiera llegar a acuerdo. Fíjate que ese fue un legado del fallecido Agripino Núñez Collado. ¿De dónde lo hizo? Su asiento en la Universidad Católica Madre y Maestra. Así es. Que realmente, ya lo hemos dicho otras veces por aquí, ese protagonismo en materia de mediación. Debate, de mediación y debate de los grandes temas nacionales, se le quitó a la UAS, que en algún momento, o la UAS lo dejó perder. La UAS lo dejó perder. Lo dejó perder. Entonces, y no lo ha recuperado más nunca. No, la Universidad Católica Madre y Maestra asumió en la persona de Agripino esa rectoría del diálogo y de la mediación, y no lo soltó hasta la muerte de Agripino. Entonces, espero quedó el escenario allí cuando Agripino renuncia a la secretaría o presidencia, algo así, del comité, del Consejo Económico y Social. Entonces ponen a Toribio. Y entonces Toribio que está manejando esto aquí. Pero, ¿qué pasa? Que
si era para someter ese proyecto, esa iniciativa al Consejo Económico y Social, había que sacarlo del Senado. Devuélvame el documento, el Poder Ejecutivo como poder del Estado, mándenme el documento, lo introduce allí, pero no, aguántenlo ahí porque después que haya modificaciones ya no es el mismo documento, es otro documento. Sí. Entonces eso ese era el procedimiento. Pero de todas maneras el presidente no es abogado, él había que asesorarlo en esa materia. Sí, ahí mucha gente le ha imputado el fallo a la consultoría jurídica, no sé si es que está ahí o no sé si no la... Tenía que ver jurídica, pero lo que pasa es que también la consultoría jurídica maneja tantas cosas a un mismo tiempo. No es que se están manejando demasiadas cosas. Tienen muchas cosas. Tienen las manos llenas en ese momento. Se están manejando muchas cosas. E incluso tiene la rectoría de otras comisiones que están trabajando. Claro. Acuérdate que se creó una comisión tratando de recuperar los bienes públicos que se los llevaron en las uñas algunos exfuncionarios. Y entonces hay una serie de juristas que están trabajando en esa dirección. Entonces, ¿con quién tienen que coordinar? Con el consultor jurídico. Entonces, son muchas las cosas. Demasiadas cosas. Que tiene el consultor jurídico en sus manos. Y bueno, pudo irse esa. Alguien debió agarrarla y haber asesorado al presidente en ese sentido. Entonces, yo le refería en la columna que, por cierto, salió con título diferente porque en el Listín Diario se manejó con un título y otro, como es natural, porque en los digitales yo le amplío, le pongo unos cuantos párrafos adicionales, como es natural. Entonces aquí salió en almomento.net, salió como especie de consejo, decía un consejo al presidente. Y lo cierto es que decía, consejo a Abinader, no agregar disgustos que pudieran evitarse. Eso fue con el tema de la Constitución, de propuesta modificación a la Constitución. Señores, si este país tanta gente marchó para que no se le pusiera la mano a la Constitución cuando Danilo quería hacer un traje a la medida, incluyendo al propio Abinader, candidato, y al PRM, marcharon al Congreso para que no se modificara la Constitución. Entonces ahora vamos a modificar la Constitución nosotros debemos dejar eso así, claro. Porque modificar la Constitución básicamente para hacer taxativo el hecho de la independencia del poder del Ministerio Público independiente. Bueno, pero si eso lo establece ya la Constitución, ¿por qué embromar la paciencia? Porque esos son intentos o pretensiones que provocan sus ronchas, traen su suspicacia. Además, sirven para que en un momento dado tú pierdas aliados, tú pierdas amigos. Por ejemplo, Guillermo Moreno, que tú recuerdas que fue aliado de Luis Abinader y del PRM en el pasado proceso electoral, Guillermo Moreno terminó diciéndole que es común que cada gobierno quiera hacer una constitución a su medida. Entonces yo le sugería que cuál era la prisa, que cuál era la necesidad de eso, que por qué mejor no atender el pedido del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, de aprobar lo que decíamos ahorita, los reglamentos y las leyes complementarias que son mandatorios desde la reforma de 2010, sobre lo que no se ha estado moviendo ni una paja. O sea, no se está haciendo nada con esos reglamentos. No. Desde 2010 estamos el 22, hace 12 años ya, que se modificó la Constitución. Llevamos un retraso significativo. Un retraso muy grande sin que se esté haciendo nada en esa dirección. Entonces queremos reformar la Constitución. Se olvidan algunos de que, aunque el presidente ha prometido, ha empeñado su palabra, de que para asuntos que tengan que ver con reelecciones presidenciales y cosas por el estilo, él no va a permitir que la Constitución se modifique. Bueno, pero el tema es que cuando la Asamblea allí sea convocada,
Cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder porque la Asamblea es soberana. Y se abren muchas puertas. Se abren muchas puertas y además hay muchos aventureros, se le abre el apetito claro. a aventureros que quieren hacer muchísimas diabluras en momentos como ese. Así es. Entonces, por eso hay que ser cuidadosos, es la recomendación que le estamos haciendo. Hay muchos temas. El presidente, en sentido general, las cosas le han ido saliendo bien, ha ido saliendo al flote en función de lo que encontró y de las cosas que se han ido agregando en el camino. Pero en términos negativos, por la presión económica, en términos de asuntos de inflación, de problemas de precios que no maneja el país ni maneja el gobierno. Precios de los carburantes, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, porque aquí hubo gobiernos que se manejaron con el precio del petróleo a 40 pesos el barril. ¿Y a dónde está eso? Al día de hoy está a $92 el barril de petróleo. Entonces, hay una diferencia grandísima. Ahí fue, y no tenemos el acuerdo con Petrocaribe. Eso que falleció, Petrocaribe hace tiempo que falleció. Fue la panacea de países como el nuestro, de todos los que eran miembros de Petrocaribe, en el tiempo de Chávez, que fue un programa que se estableció para ayudar a los gobiernos amigos. Oye, pagando a 25 años, a 25 o 30 años, a un 2 y un 1%, que eso era casi nada, esas facilidades que se le daban al país. Entonces, pero ya eso, mejor a Venezuela hay que ayudarla. Sí. Ya hay que cargar con Venezuela, es diferente. Sí, porque no solamente no está Chávez, sino que no están dadas las condiciones. No, el Estado venezolano se ha descalabrado bastante, hay una situación interna insostenible. Claro. Y hay muchísimos problemas. Bueno, entonces vamos a hacer la pausa y hay muchas otras cosas aristas que tienen que ver con el tema de los carburantes, porque ha pedido Monseñor Jesús Castro, el obispo de Higüey, ha pedido paciencia. Y también hay otras cosas, hay un gráfico que mandó a la opinión pública el ministro de la Presidencia, el señor Macarrulla, donde se establecen los precios. Vamos a hablar de eso ahorita. Y hay también un tema de inflación en los Estados Unidos, que eso se ha rebotado por allá y puede fácilmente, como van las cosas ahora, sacar del poder a los demócratas, porque son cosas que también el presidente Biden se lo ha atribuido, como nosotros se lo atribuimos a los precios del petróleo y a razones exógenas. Entonces, el presidente Biden se lo ha atribuido a los factores de influencia de la economía global. Como es verdad. Porque, y no deja de tener razón. Y no deja de tener razón. Sí, porque Estados Unidos es grande, es una potencia, pero depende de muchas otras cosas. Claro, y sobre todo en un mundo donde las cosas están cambiando, el orden que legó la Segunda Guerra se ha modificado bastante. Hay potencias en competencias. Los países productores de petróleo también quieren sacar el mejor provecho de sus condiciones. Entonces todo esto reconfigura un cuadro de situaciones totalmente distinto. Así es. Director, vámonos a la pausa. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca?
que te atreviste a intentar cosas nuevas, que decidiste hacerlo más que pensarlo y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular, a tu lado siempre. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla y Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Bueno, lo de Jesús Castro es lo que él le pide paciencia. Él está con eso dando a entender no solamente a la feligresía católica, sino a la población en sentido general, que recuerden que esto es una situación muy mortificante, muy cuesta arriba para los dominicanos, porque el fin de semana volvió y subió el combustible. Sí. Y es un asunto que eso no se sostiene por más o sea, el subsidio que el gobierno le está dando. El gobierno tiene como la arepa, candela por arriba y por abajo, como quiera. Si le quita el subsidio, o sea, si sigue subsidiando esto, no tiene de dónde, ni cómo. Y si lo quita, si ahora está la gente con el grito al cielo, imagínate cómo se pondrían. Tú sabes que es un tema importante que debería ser, mayores sectores deben implicarse con preocupaciones serias de colaboración. Si de la inflación se desata y la economía del país se desequilibra, vamos a sufrir todos. Claro, pero la gente no lo entiende. Tú lo ves que ahora se está manejando con mucha demagogia. Sí, por ejemplo, los sectores políticos de oposición se están desquitando algunas porque le hicieron lo mismo. Claro. Esos tweets que puso Farideh en su momento se lo están sacando ahora. Creo que hasta la primera dama puso uno en algún momento. En algún momento, sí. Y entonces ahora se lo están sacando. Pero el tema es que... Y a Hito le han dado... Y a Hito ya ni decir. Hito está agito de recibir los vejigazos porque la formulita que ella dio resultado en la oposición para atacar al gobierno, pero no dio resultado para resolver el problema. Entonces lo que pasa es que tanto era una situación cuesta arriba y lamentable ayer como hoy. Claro. Lo fue para los gobiernos anteriores y lo es ahora, porque es una situación exógena, fuera del control del país y del gobierno dominicano. Entonces ahora si hay cosas que se pudieran manejar, por ejemplo, hay sectores a los que, por ejemplo, del área privada, que no se entiende que le estén subsidiando, sectores que son los que más pueden en un momento determinado, empresarios, industriales, que le están subsidiando el combustible. Entonces, si los choferes no es porque vayan a mantener el precio del pasaje, si no van a dar ningún tipo de colaboración y a correr con algún sacrificio, bueno, pues entonces tampoco. Pero bueno, imagínate los choferes, dueños del país, como le puso Rabe Gómez en su momento,
es una situación difícil y cada día va a ir empeorando más, porque debió aprovecharse, por ejemplo, cuando el petróleo estuvo al 40 y tanto, haber hecho unos approaches y haber hecho un colchón, pero Sí. eso no se hizo. Los ahorros no se hicieron. No se hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la situación se ha estado poniendo difícil, porque aun cuando han mejorado las remesas y las recaudaciones también han mejorado, el repunte del turismo, esas cosas se han ido mejorando, pero Danilo, la inversión en materia de control de la pandemia o combate a la pandemia ha sido mucha. No, la pandemia siempre ha dejado un marco de incertidumbre en muchos espacios pero no solamente de incertidumbre, que afecta negativamente a los negocios. Afecta a los negocios, afecta a la economía todo. en sentido general. Entonces, y que esto es genérico, es genérico. Por ejemplo, el tema de los combustibles. Director, por favor, la gráfica nuevamente, mira. Ahí dice cómo andan los precios al 31 de enero, cómo andaban los precios de los carburantes. Ahí habla de los porcentajes, cuánto cuesta en Hong Kong, en Noruega, en Israel, Italia, Alemania, Francia, España, Japón, India, Jamaica, Canadá y República Dominicana. Si tú ves el listado, el más alto allá arriba en Hong Kong está 10.117 el galón. Entonces, de ahí tú caes en Italia 7.638. En Japón, pues 5.497, casi 5 puntos. Bueno, bajamos el último punto de República Dominicana con su banderita, 4.911. El 911 yo no sé si es el auxilio o qué cosa será, pero lo cierto es que es el más bajito, pero aún así. O sea, eso lo publicó el ministro de la Presidencia, el licenciado Macarrulla, para en esa comparación ver si se amortiguaba un poquito y la realidad dominicana la entendían un poco más. Algunos que no quieren entenderla, que es una situación, nos quejamos con razón, y esto ha traído una estela de subida, ha disparado el aspecto inflacionario, porque que es a lo que se le debe tener miedo a la inflación. Pero 4.911 el galón de dólares. Entonces, aún así, para nosotros es bastante cuesta arriba el tema. Y si ustedes quieren ver, vamos a ver lo que dicen, un video que tenemos ahí, un reportaje que tenemos ahí. La situación en Estados Unidos no es la mejor. No. La inflación en términos políticos puede perfectamente sacar de circulación y poner en baño de María al presidente Biden. Vamos a ver lo que dice el reporte. Para que la inflación en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en casi 40 años y eso quiere decir que habrá que seguir pagando más por muchos de los productos básicos. Janet Rodríguez nos dice hasta cuándo podría durar esta costosa inflación. Griselda Santos ya no sabe qué hacer para que le rinde el dinero en el supermercado. Ahora con $100 es bien poquito lo que uno puede comprar. Porque los precios siguen aumentando. De hecho, aumentaron 6,8% en comparación con el año pasado. La inflación está en su peor momento en casi 40 años. Yo diría que tenemos fácilmente hasta mediados del año que viene en términos de inflación fuerte. Lo que más ha aumentado es el precio de la energía, incluyendo la gasolina, y los precios de los carros usados y también los nuevos. Los alquileres, la ropa y ni se diga la comida siguen subiendo de precio. Ahorita, mire, ve, dos bolsitas y $90. La despensa en general aumentó en 6,4% en comparación con el año pasado. Entre los productos que ahora cuestan más está la carne, los huevos, las manzanas y hasta la harina. Y los precios de la comida en restaurantes subieron casi 6% en un año. El presidente Biden dice que la inflación refleja la presión que existe en las economías mundiales al tratar de salir de esta pandemia. Pero si la situación no mejora, podría costarle políticamente en las elecciones de medio término. Y espera que los intentos para bajar los precios de la gasolina y desatascar la cadena de suministros ayuden a controlar la inflación. La única manera de solucionarlo es
con políticas monetarias un poco más duras. Ahora hasta lo más barato está aumentando. La cadena de tiendas Dollar Tree, que vendía todo a $1, subió sus precios 25 centavos. Y muchos salarios siguen sin subir, por lo que el apretón en el bolsillo se siente aún más. En Washington, Janet Rodríguez, Univision. Tú ves, aquí se sale ya propiamente del precio de los carburantes para caer ya en el aspecto inflacionario y dispare de los precios de todo, de la comida, de los servicios en sentido general, la comida y la medicina. Aquí pasó lo mismo, la comida y la medicina. Entonces, ¿por qué pasan muchas cosas del aumento, por ejemplo, de alimentos y de otras cosas? Porque se produjo un taponamiento, los fletes aumentaron porque hubo un congestionamiento. Tú hablabas de desabastecimiento en Estados Unidos. Aquí no hemos tenido eso. En algún momento lo hemos tenido de medicamentos. Después se han resuelto porque ha habido problemas con los contenedores, los furgones, que no han podido sacar la carga a tiempo porque ese congestionamiento, los buques llegan para cargarlos o descargarlos, igualito que los aviones. Si el aeropuerto está lleno de aviones, que vuelos al mismo tiempo y se llenan las aduanas y es la del caray para sacar un bulto de allí. Además, Luis, los chinos que están incrementando sus capacidades realizaron muchas compras a futuro de granos, dejando que otros espacios económicos quedaran desabastecidos. Claro. Pero muchas veces es que el problema del transporte, el tráfico está congestionado, los buques no pueden salir, otros están cargados y no pueden salir. Pero eso es cobrándole horas no voy a decir horas hombre, horas de servicio por estar estancado allí. Eso ha disparado los fletes hasta donde tú no te imaginas. Yo he conversado con algunos comerciantes de cómo, conversaba el día pasado con un amigo distribuidor de gomas, que las gomas, qué sé yo, cuánto tiempo tardan a veces hasta 3 meses para poder llegar. Y entonces dice, a cómo estaban y a cómo están hoy, lo que eso ha subido. Entonces eso se refleja en el mercado. Entonces eso yo lo digo, lo pongo bien en claro. Para aquellos que quieren atribuirle, por ejemplo, que fueron gobierno en un momento determinado y hoy son oposición y quieren cargarle al gobierno de turno y otros que no fueron gobierno ni lo han sido, o que están en otros sectores que no son ni siquiera sectores políticos y que todos están diciendo, no, porque el gobierno debería bajar la gasolina, el gobierno debería bajar la comida, el gobierno no tiene comida. El gobierno sencillamente maneja políticas. Gestiona la vida pública. Y en esa gestión de la vida pública, Luis, yo creo que los políticos que no solamente están para participar en elecciones, sino para tratar de resolver problemas públicos, deberían ocuparse con más racionalidad, con más responsabilidad, con más compromiso de esas cosas. Y eso de estar pensando en las elecciones no pensar solamente en las elecciones, hacer algunas... Y pudiera ser incluso pensando en las elecciones, pero saber que la política, si es una ciencia, debe ser también para gente serias, no para sinvergüenzas, aunque se ganan las elecciones con todos, con unos y con otros. Pero Danilo, no se puede estar apostando al desastre, al descalabro del gobierno. Yo te digo, yo fui testigo, me invitaron en una ocasión, un evento... me invitaron a 2. Uno de esos tenía que ver con el tema impositivo, que invitaron a Germania Montaz, que fue su directora y después directora de Impuestos Internos. Y es una experta. Y es una técnico especialista en la materia. Dictó una conferencia, estaba explicando los pros y contras de una reforma fiscal en este momento. Y fue cuando estaba el tema en su muy álgido, que se decía que iban a subir los impuestos y qué sé yo, y que iban a reforma fiscal, y dije, bueno, que el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo le dijeron, hay que hacerla en algún momento y es necesaria, pero ahora no es el momento. Sí, no era el momento. Entonces, bueno, invitaron a Germania
yo participé en ese evento y ella decía los pros y los contras, por dónde andaban las cosas. Entonces, un evento anterior que era para el tema ese tenía que ver con el tema de la justicia, Ministerio Público, yo no recuerdo, pero era el tema de la justicia. Invitaron a Raúl, fue fiscal en Santiago y fue gobernador, y a varias otras gente que... bueno, y el tema de la seguridad pública y demás. Invitaron a varios ex jefes de policía. Ahí estaba Guillermito Guzmán Fermín, estaba el exdirector de droga también, Rosado Mateo, y estaba, ¿cómo que se llama? El otro indio que fue jefe de la policía, ahora se me olvida. Bueno, habían varias gente de la Fuerza del Pueblo, dirigentes importantes, incluso que participaron en la justicia o que participaron en el Ministerio Público, en el Congreso. Se paró una figura representante del Congreso, todavía legislador, que dice, no, nosotros lo que tenemos que hacer es una oposición fuerte, radical, y qué cosa. Y entonces el presidente Fernández le dijo, un momentito, le faltan, yo siempre he acostumbrado a decir que yo no soy baúl de nadie, y hay cosas, el oficio es como parte de mi oficio me invitan a muchísimas cosas, y donde me invitan, si me invitan de buena gana y yo me siento cómodo, pues yo voy. Claro. Entonces yo voy a todos esos eventos que me invitan. Me han invitado a 2 eventos de esa naturaleza. Entonces, él lo paró en seco. Hubo 2 personas que querían manejar un discurso de barricada y de críticas ácidas al gobierno. Y él los paró en seco. Y le dijo, mira, es muy temprano. Por eso decía que no soy baúl, porque este es un elemento importante. Él dijo, a nosotros no nos luce jugar al fatalismo o al descrédito o al fracaso del gobierno. Fracaso el gobierno, fracaso el país. Exacto, número 1. Y lo otro fue, estamos a 3 años de las elecciones. El gobierno nada más tiene 1 año, hace 6 meses de eso. El gobierno nada más tiene 1 año. Entonces, vamos a jugar a una oposición constructiva. Le dio una cátedra inmediatamente y frenó ahí mismo, lo paró en seco. Yo fui testigo de eso. Por eso lo estoy diciendo, porque eso es lo que yo creo que conviene al país. A usted no le conviene a una gente, como le han dicho algunos dirigentes políticos del gobierno anterior que han querido, ahora venía, no, que cuando el gobierno estaba, cuando nosotros estábamos en el gobierno, la gasolina estaba que sí o cómo, y el gas, cómo estaba, y que sí o qué, y hablando disparate, incluyendo a la doctora Cedeño, que fue vicepresidente de la República, que se puso a hablar del tema, de que los abusos y las cosas de los carburantes, y cosas, pero ven acá, a cómo estaba cuando estaba el dólar, a cómo estaba el petróleo, y cuál era la regla de juego que había en ese momento, y qué hicieron ustedes. Entonces, lo que hacen es desautorizarse, descalificarse ellos mismos, cuando se maneja este discurso irresponsable, solo creyendo que se va a ganar voto. Y el pueblo no es bobo, la gente no es tonta. La gente lo que hace es que queda mal parada, muchas veces, los dirigentes políticos, cuando elaboran un discurso para creérselo ellos mismos, porque afuera no se lo creen. No. Por ejemplo, y con esto nos vamos a ir a la pausa, cuando el presidente Danilo Medina, que no ha podido sacar la cara a la calle, él ha ido al partido, él se escuda en el partido. Y ha tenido miedo de salir a la calle. Y pues que no puede salir, con qué cara sale a la calle, pero sale solamente al partido en donde con militones, ahí no hay problema, ahí él es el líder y dueño de eso. Entonces, de allá para acá, vamos a referirnos a lo que el primor que él acaba de proclamar en la última reunión para hablar de la escogencia inicial de los que deben ser precandidatos de esa organización política. Ya recordemos que en un momento determinado él le dijo a los candidatos, corran todo, no importa. Él tenía amarrando otra cosa. Tírense ruedo, no hay problema, que después el que yo voy a apoyar, que tenga más apoyo, que ese cosas. Y después le buscó otro. ¿Se acuerdan de eso? De ahí salió el penco.
Penco engaño el que hubo. Y lo dijo Reinaldo en su discurso. Lo dijo Reinaldo y se retiró, lo dijo Amarante Baré, también Amarante se retiró. Baré. ¿Tú me entiendes? O sea, ellos actuaron con responsabilidad o con más responsabilidad en ese momento porque por lo menos se retiraron y dijeron 2 o 3 verdades. Reinaldo no se incorporó nunca a la campaña. Amarante Baré hizo algunos amagos ahí, a regañadientes, qué sé yo, pero bueno, pero se quedó y está en el PLD. Ahora no vuelve a participar, aunque dicen que él auspicia a Karen Ricardo. Me dijo alguien eso. No me diga. Pero bueno. Voy a llamarlo y le voy a preguntar. Bueno, de todas maneras, vamos a la pausa y de allá para acá vamos a oír el primor que dijo Danilo Medina, el dueño de lo que queda del PLD. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. Bueno, lo único que yo veo bien es que los precandidatos hay 3 hembras y 3 varones. 3 mujeres, 3 hombres de los precandidatos del PLD. Pero vamos a ver ahí el primor que dice Danilo Medina, que él dice, Danilo Medina estima que el pueblo quiere que el PLD vuelva a gobernar. Y digo, pero señor, ¿usted se lo está creyendo eso? Que este pueblo que puede estar echando chispas porque le sube todos los fines de semana a los combustibles, pero se sabe que no es producto de Luis Abinader, sino que es, lo sabe alguna gente, hay otros que ya se lo achacan al gobierno. Pero eso es lo que le pasaba a usted aquella vez, pero además de eso, en este caso, donde se está conociendo el caso de Antipulpo en el día de hoy, que habíamos dicho, ya comenzó ahora a manejarse el tema de las pruebas, el juez David Timoteo Peguero Jiménez estudiará el volumen de pruebas presentadas en el Ministerio Público. Son 27 las personas acusadas de corrupción en el expediente. Figuran varios familiares del presidente Danilo Medina, un paquete de hermanos presos. Y otros que no están presos están por obra de la caridad, yo no sé de qué cosa. Están en la lista. Están en la lista o entre los posibles buscados. Y entonces, por amor a Dios, entonces usted está diciendo de que el pueblo quiere que lo vuelva a gobernar. Yo te voy a decir una cosa, como yo siempre he dicho aquí. El PLD hizo muchísimas cosas importantes, transformaciones importantes en este país, en el orden económico, en el orden físico, en el orden material. Una transformación, es verdad que este otro país, cuando el PLD le echó mano en el gobierno, este país es otra cosa.
Es verdad eso, porque también hay otros mezquinos que no lo dicen. Claro. Pero el problema fue que el asunto no es como usted comienza, sino como usted termina. Usted en el camino se desvió y entonces comenzó a hacer barbaridades, tropelías, vagabunderías, perversidades, corrupción, de todo lo que Juan Bosch decía que no se podía hacer desde un partido político. Tramas contra otro dirigente del partido, arruinándole la vida, tratando de arruinarle la vida a líderes prestigiosos. Atentando contra la institucionalidad, contra la democracia, claro, echando al zafacón los principios éticos y morales. Entonces, haciéndose de la vista gorda. ¿Pero cuál corrupción? ¿De qué corrupción están hablando ustedes? Nadie ve, o sea, todo el mundo veía el tufo de la corrupción. Lo que no quieren, pero como él no sabía que su hermano era proveedor del Estado. Entonces no podía mirar para los lados, pero no miraba para los lados, ni siquiera ni para la espalda menos. No veía dónde estaba la corrupción. Entonces ese es el tema. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que todo el mundo sabe aquí cómo echaron del poder al PLD y los secuaces? Porque son secuaces, o fueron secuaces, cosas por el estilo, que yo no quiero decir vándalos, pero por favor, si no era cosa parecida, hay otro término que se parezca a eso, que no sea lo mismo. Hoy digo que sea lo más mismo. Cercano, por Dios, entonces, ese es el problema. Ministros aquí que se hicieron ricos y directores generales y que después vinieron a renegar de las promociones y las oportunidades que le dieron, y que ahora resultan gente que no tenían 3 centavos para nada, y que, bueno, profesionales y qué sé yo qué cosa, exitosos, y fueron a la función pública, y desde allí ahora salen que no se les alcanza a contarle los millones que tienen en las arcas no nacionales, sino de sus bolsillos, sacadas de las arcas nacionales. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Se levantó una ola de cambio de situación, de cambio de lo que había. Entonces, y ahí en esa ola de cambio se encaramaron PRMistas, gente de distintos, la izquierda, Fuerza del Pueblo, todo. Y un paquete de organizaciones de variopintos, de distintos matices, y la sociedad civil, y sectores serios, sectores más o menos serios, de todo un poco. Y entonces, bueno, es para afuera que van. Incluso le cogieron a Johnny Ventura, el merengue, Johnny Ventura en paz descanse, cuando hablaba, se van, y tenían que irse. Entonces, se van. Y bueno, entonces ahora ellos quieren volver para atrás con el mismo cancito, pero no. Es que hay una diferencia grandísima. Entonces, no es verdad que este pueblo quiere que el gobierno, que el pueblo quiere que el PLD vuelva a gobernarlo. Eso no es verdad. Yo no sé si por un aborto de la naturaleza y se cae alguna viga algún día y el gobierno que está y los otros que vengan puedan hacerlo tan malo, que no creo que sea así, que entonces di que bueno, vamos a dar una oportunidad a esta gente a ver si ya están arrepentidos. Pero menos reivindicar a Danilo, ¿no? Pero yo no creo que por malo que lo haga este o cualquier otro que venga, van a reivindicar a Danilo. ¿A reivindicarlo de qué? ¿Tú entiendes? Entonces no es verdad que quieren que vuelva el PLD. Por el tema de la comida, es un asunto cíclico, producto de una situación y de los precios y de la inflación. Entonces, que no se pierda la gente, los bobos, para que no digan, este gobierno ha abandonado a los agricultores, la comida estaba y la gasolina y tal cosa estaba. No se dejen llevar de eso. No se dejen llevar de eso, de cuento de camino, que peor no pudo haber sido. Y ahí se faltó a todo el mundo. Se le faltó a los principios de Juan Bosch, se le faltó a quienes lo llevaron ellos al poder, y se dio una situación de que, bueno, había que salir de eso. Entonces, ya tan rápido, a 1 año y pico, de que ustedes creen que la gente se le olvidó. No, por lo menos, y como yo he insistido y he dicho muchas veces en la columna y lo he dicho por aquí, por lo menos debieron pedir disculpas. Y hacerse una autocrítica. Hacerse una autocrítica y decir, señores, nos equivocamos, cometimos errores y bueno, y prometemos y qué sé yo, prometan cualquier cosa, pero arrepiéntanse por lo menos y dense en el pecho. Si no pueden con la mano, dense con un bate en el pecho, arrepentidos
de lo que dice. Pero no me digan a mí que ya ustedes creen, que la gente cree que se olvidó todo ya y digan que la gente quiere que vuelva. No, mentira. La gente no quiere saber de ustedes. No quiere que ustedes vuelvan. ¿Para qué? ¿Hacer qué? Hacer lo mismo. Por Dios. Primero hay que pagar las culpas y las cuentas pendientes. Y mal servicio le hace Hipólito Mejía cuando dice que no está de acuerdo con que se persiga con retaliación. O lo que está haciendo el Ministerio Público es retaliación. Y dice, y que no, incluso, dice él, incluso, y ya con esto nos vamos, director, incluso no estoy de acuerdo con que tampoco a los militares que ocupen posiciones altas en un gobierno anterior sean perseguidos. Ajá, un traje a la medida de los que estaban haciendo muchísima diablura. Usted está pidiendo una licencia para que sigan. Yeah. No, primera vez que se hace eso, porque los guardias hacían lo que les daba la gana. Y se hacían ricos la mayoría. Porque había mucha gente. El esto militar no se tocaba, no se ha tocado durante años. El presupuesto militar no se tocaba, no había forma, no se auditaba nada de eso. Entonces, ya son otros tiempos. Y eso no es así. Y a Diamorfa y a todos los jefes militares y los jefes de policía y toda esa gente que tengan sus cuentas claras allí. Porque esto sencillamente es una ruleta y va dando vueltas. Y que el poder que usted cree hoy, los mismos que lo cuidan hoy son los primeros que lo van a trancar mañana. Así que olvídese de eso. Así que nos vamos entonces. Nos vemos.